Gracias, señor presidente. Yo tengo una cuestión de privilegio para plantear de manera particular, que no tiene que ver con el acto del lunes, aunque sí está un poco interrelacionado, pero voy a aprovechar para contestar algo que dijo el diputado propinante. Quiero que todos ustedes sean testigos de que él se hizo cargo de lo que pasó el lunes en esta casa. Quiero que sepan que fue la izquierda la que convocó a agredir a todos los asistentes del evento que organizó la diputada Lucía Montenegro y la diputada Victoria Villarroel, en donde se roció con nafta a una persona que vino al evento. Esa es la doctrina que tiene la izquierda, esa es la reacción y eso es lo que están proponiendo para salir a tomar la calle y luchar contra la derecha, como ellos nos llaman a nosotros, los fascistas de Milei. Ustedes son unos fachos, no lo somos nosotros. Da vergüenza lo que hicieron el día lunes y da vergüenza que ataquen a una legisladora que hace un evento que lo consiguió de manera democrática, porque la verdad que ella agarró y presentó los papeles y consiguió la fecha que pudo conseguir en esta legislatura. Y me da lástima la ignorancia también que tienen, porque si no lo saben, las Naciones Unidas fijó el 21 de agosto como el día para recordar a las víctimas del terrorismo. Y el acto de Victoria Villarroel se realizó el año pasado también en esta legislatura, también como anfitriona con la legisladora Lucía Montenegro, y ninguno movió un dedo para repudiar ese acto. Usaron políticamente este año para repudiarla porque a ustedes les sirve el hecho de que Victoria Villarroel ahora es la vice de Javier Milei, con muy altas probabilidades de ser los próximos presidente y vicepresidente de la Nación. Así que es claro el mensaje y la intención que ustedes tuvieron al ir a interrumpir el acto de Lucía Montenegro y Victoria Villarroel. En la cuestión particular que voy a presentar ahora, la cuestión de privilegio, tiene que ver con, y en esto me amparo en el artículo 189 del inciso 2 del reglamento interno de nuestra casa, para presentar la cuestión de privilegio, dado que el diputado Gabriel Solano el día 3 de julio, y lo presento ahora porque no tuve otra oportunidad de hacerlo, porque es la primera vez que sesionamos luego de la sesión informativa que tuvimos con el jefe de gabinete, presentó el 3 de julio un proyecto de repudio en el cual me acusó de ser la incitadora de supuestas vandalizaciones y daños en bienes públicos. Dicha acusación no solo carece de verdad, puesto que el autor del proyecto ni siquiera se molestó en investigar quién organizó dicha movilización, sino que el proyecto que presenta el diputado Solano directamente me nombra en el artículo 1 y dice: la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudia la vandalización de la estación de subte Rodolfo Walsh y de un mosaico en su homenaje realizado por un grupo de defensores de la dictadura militar impulsado por la legisladora de La Libertad Avanza, Rebeca Fleitas. Directamente me imputa a mí de haber incitado a vandalizaciones de las cuales yo no participé. Por dicha acusación hecha por el legislador es que yo me veo afectada, no solo en mi derecho a expresarme libremente como ciudadana para poder concurrir a convocatorias, actos o marchas pacíficas a las que soy invitada, sino que además resulto afectada en mi reputación y conducta como diputada, ya que dicho proyecto presentado por el diputado de izquierda no solo pone en duda mi idoneidad representativa, sino que además denigra y realiza juicios despectivos en contra de quienes ese día, sábado 1 de julio, marchamos pacíficamente para recordar a las víctimas fatales del atentado terrorista ocurrido el 2 de julio de 1976, en el que miembros de Montoneros colocaron una bomba en el comedor de la ex Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal. Atentado en el que murieron 23 personas y dejó más de 110 heridos. Y en tan vergonzoso proyecto, además, tal como lo hizo en algunos medios gráficos y en el mismo proyecto, convoca a organizaciones y a vecinos a realizar escraches públicos.
La verdad que es lamentable que un legislador se valga de las herramientas que le da la legislatura para realizar este tipo de proyectos sin siquiera informarse si yo fui parte de la organización de ese evento o si concurrí como una invitada. Por lo tanto, es inaudito que como legisladora tenga que soportar que otro representante de esta casa me acuse de incitar a la sociedad a supuestos delitos y supuestas vandalizaciones en bienes públicos que no ocurrieron. Y sobre todo es inaudito que estas acusaciones provengan de un legislador cuyo espacio político se caracteriza constantemente por alterar el orden público, por usar la violencia, como lo demostraron el día lunes, como herramienta para lograr sus objetivos que solo han llevado al modelo del fracaso en Argentina una y otra vez. Un espacio político que limita el derecho de los ciudadanos a transitar libremente por la ciudad, que utiliza a sus militantes a quienes les quita el 2% de los planes sociales para que puedan sostener su estructura política partidaria bochornosa. Y en dicho proyecto, además, continúa utilizando una palabra que claramente no entiende, como es el término fascista. El fascismo, para que le quede claro al legislador, era un movimiento totalitario y antidemocrático, contrario a lo que representa el liberalismo, que cree en el derecho a la vida, a la libertad de los individuos y repudia cualquier tipo de violencia. Por eso nuestro dogma principal es el principio de no agresión. Claramente, el diputado no solo le hace falta leer los proyectos, sino que le hace falta también estudiar un poco de historia. Nos dice fachos y defensores de la dictadura. Y debería saber que si hay una ideología que avaló el golpe del 76 y se vio beneficiada, fue justamente la izquierda. O me parece que ignora que el Partido Comunista durante la década del 70 avaló la dictadura del 76. Y voy a leer un pequeño fragmento de una declaración del Partido Comunista, donde avala el golpe del 24 de marzo, diciendo que la situación había llegado a un límite extremo que agraviaba la situación de la nación y que comprometía el futuro de la nación. La movilización de tropas del 24 de marzo había sido precedida de una intensa campaña que reclamaba rectificar el rumbo. Efectivamente, era necesario y urgente cambiar el rumbo. En vísperas de los dramáticos sucesos del 24, bandas fascistas impunes asolaron con sus crímenes el país. La muerte rondaba calles y caminos y fábricas, universidades, hospitales. Nunca se había visto en nuestro país nada tan cruel. El Partido Comunista estaba convencido que el golpe del 24 era no era el método más idóneo para resolver la profunda crisis política, pero la avalaba. Esto está escrito por el Partido Comunista, uno de los partidos que convocó el diputado Gabriel Solano a la movilización del lunes, el día que realizó el evento la legisladora Lucía Montenegro. Y no lo digo solo yo, también lo dijo el fiscal que participó del juicio a las juntas, Moreno Ocampo. En síntesis, para no irme de tema, aunque todo siempre está interrelacionado, creo que como ciudadana y como legisladora no tengo que justificar mis acciones cuando éstas no violan ninguna ley. Pero lamentablemente me veo en la necesidad, respecto a la presentación del proyecto del diputado Solano, de aclarar de que yo no participé de ningún acto vandálico en vía pública. Es más, lo invito al legislador que si tiene las pruebas me denuncie en la justicia como corresponde en lugar de llorar por las redes sociales como lo hizo ese día. Me parece que la legislatura está para tratar temas mucho más importantes. Y además le dejo en claro que yo no necesito salir a cometer actos delictivos y alterar el orden público, ni estar pegando carteles en una señalética
porque me valgo de mis herramientas como legisladora para generar cambios. Fue por eso que presenté el año pasado el proyecto para cambiar el nombre de la estación de Rodolfo Walsh y que quede la denominación Entre Ríos. Y a la par de eso, los familiares de las víctimas del terrorismo también presentaron un proyecto para solicitar que se cambie el nombre de la estación por víctimas del terrorismo. Y me parece que como legisladores de esta casa deberíamos darle tratamiento y debate a ese tema. Diputada, le pido por favor que redondee, se cumplió el tiempo. Sí, voy cerrando. Para ir concretando, lo invito al legislador que se sintió tan ofendido, no solo por la marcha de los familiares que pidieron que se quite el nombre de Rodolfo Walsh, que fue el ideólogo de la masacre del comedor, sino que lea y investigue un poquito más sobre quién fue Rodolfo Walsh y que sepa que hay un libro que recopila las memorias de Rodolfo Walsh titulado Ese hombre y otros papeles personales, publicado en 1955, que recapitula parte de los escritos inéditos, memorias y cartas personales de Rodolfo Walsh durante su periodo como funcionario en el régimen castrista, donde escribió muchas de sus conductas sexuales como pedófilo y abusador de menores de edad embarazadas y mujeres en situación de indefensión. De hecho, tiene un apartado titulado No hay putas como la de La Habana, que lo describe tal cual era y describe cómo mantenía relaciones sexuales con menores de 16 años, por si no lo sabían. Ese era Rodolfo Walsh. Y yo no lo voy a defender. No voy a defender a un ideólogo de una masacre. Así que, para ir concretando, lo que yo quiero pedir en concreto es que hoy el cuerpo legislativo vote un desagravio para reparar el daño que ocasionó a mi reputación el proyecto que presentó el legislador Solano.